Dios les bendiga en esta hora. Gracias por acompañarme una vez más viendo estos videos. Espero de que este tipo de mensajes cortos pueda ser de bendición para cada una de sus vidas. En esta hora quisiera hablar bajo el tema el Dios que da segundas oportunidades. Como cristianos es indispensable que nosotros entendamos de que el Dios al que nosotros servimos es un Dios que da segundas oportunidades a nuestra vida. Ejemplo de eso lo podemos ver en diferentes pasajes bíblicos. En toda la Biblia podemos ver personas que recibieron la misericordia de Dios aún en tiempos donde el cometer un pecado o hacer un tipo de error era penado con la muerte. El caso de lo que hablo es el caso de David. David experimentó en el tiempo de la ley la gracia de Dios, ya que el adúltero tenía que ser muerto a pedradas. Entonces David se arrepiente, Dios lo perdona y Dios le da una segunda oportunidad en su vida. Dios es un Dios de misericordia. Y yo quiero que entendamos esto porque hay personas que quizás necesitan oír este mensaje en este momento. Dios es un Dios de misericordia y de amor. Ciertamente que Dios no justifica el pecado en ninguna manera y el pecado tiene que ser nuestro enemigo y alejarnos de él. Pero si alguno hubiera pecado, dice la palabra del Señor en Primera de Juan, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Entonces tenemos que entender de que hoy tenemos un abogado intercesor, alguien que está abogando por nosotros, pidiendo por nosotros el perdón, la justificación, la gracia para nuestra vida. Hay personas que quizás en este momento están desanimados, han caído en algún tipo de error, pero déjeme decirle que Dios es un Dios de segundas oportunidades. El caso del que vamos a hablar ahora y el texto que vamos a utilizar como base es el ejemplo de Pedro. Ahora, quisiera que si usted tiene su Biblia ahí con usted y tiene el tiempo, pueda irse conmigo. Si no, por favor, oiga con atención la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estando juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. En esta ocasión, para muchos de nosotros o para muchos de los que oigan este mensaje, quizás no tenga tanta relevancia los detalles, pero yo quisiera en esta hora entrar en un poquito de detalles. Cuando leemos esta parte ya han pasado diferentes sucesos. Ya ha muerto el Señor, ha sido sepultado y ya pasaron los 3 días de muerto. Él resucita. Y los discípulos se dan cuenta de esto. En una ocasión, después de eso, Jesús se aparece en medio de ellos y habla con Tomás directamente para que él creyera, porque era el que no creía en ese momento. Pero después de todo esto y estas manifestaciones, recuerden que el Señor Jesucristo pasó 40 días manifestándose. Entre la resurrección y la ascensión de Jesucristo al cielo pasaron 40 días. Y en estos 40 días hubieron diferentes manifestaciones, entre ellas las que acabo de mencionar. Pero yo quiero que veamos la situación de Pedro en este momento. Pedro, antes de que Jesucristo muriera, él dijo: Señor, si es posible que yo vaya contigo a la muerte, no te negaré, moriré contigo. Y Jesucristo en cierta ocasión le dijo: el gallo cantará y tú me negarás 3 veces. Fíjese bien lo que el Señor le dice: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro en ese momento no entendía lo que iba a pasar, porque la situación de Jesucristo iba a ser a tal magnitud espiritual,
de un ambiente de guerra tan pesado de que todos iban a huir despavoridamente. Ahora, el Señor le dice algo a Pedro, pero yo he orado por ti para que tu fe no te falte. Ahora el Señor Jesucristo es apresado, usted conoce la historia. El Señor Jesucristo se va al huerto de Getsemaní, llama a Pedro, a Juan y a Jacobo para que le acompañen, pero al final salen huyendo. Pedro les sigue de lejos. Y en ese momento, cuando él va de madrugada en la noche, fue una noche de mucho alboroto, una noche de mucha conmoción en el ambiente espiritual. Pero cuando Pedro está ahí, usted sabe, lo niega 3 veces. En una parte de los evangelios dice que cuando terminó de negarle y canta el gallo, él se acuerda. Y en ese momento Jesucristo y Pedro cruzan la mirada. Ahora quisiera que nos pusiéramos en los zapatos de Pedro. Fíjese bien en esto, mi amado hermano. Era la última vez que Jesucristo o que Pedro iba a ver al Señor Jesucristo en vida. Pedro en ese momento hubiera querido tener una mejor despedida del Señor Jesús. Pero la última vez que se miran fue, o vamos a decirlo así, la última vez antes de que Jesús muriera. Cuando se miraron fue cuando Pedro le estaba negando repetidas veces y hasta maldijo. Después dice la palabra del Señor que Pedro va y llora amargamente. Ahora, esta fue la última vez que Pedro vio a Jesucristo antes de morir. Qué tremendo despedirse así del Maestro, negándole. Pedro lloró amargamente. Dice la palabra del Señor que cuando las mujeres dieron la noticia a los discípulos de que Jesucristo había resucitado, quien corre más rápidamente fue Pedro. Ahora, empieza nuevamente otra historia para Pedro, un Cristo resucitado. Puede reivindicarse, puede redimirse, por decirlo así, pidiéndole perdón, diciéndole que se había equivocado en esta ocasión. Ahora vemos cómo el Señor tiene un interés para mostrarse a la vida de Pedro una vez más. Cuando el Señor le dice a las mujeres que vayan y le digan a los discípulos, les dice, vayan y digan a Pedro en especial, porque Pedro necesitaba en ese momento las palabras del Señor Jesucristo. Él necesitaba sentirse reivindicado, redimido. Él necesitaba arreglar las cosas con Jesús. Había una cuenta pendiente. ¿Qué le parece? Pongámonos nosotros en los zapatos de Pedro y veamos qué hubiéramos hecho nosotros sino lo mismo que Pedro. Pero en esta ocasión Pedro como que todavía no había tenido un cambio en su corazón, ni había tenido una plática con el Señor Jesucristo. Y en este momento Pedro dice, voy a pescar. Y los demás discípulos le siguen. Cuando él está ahí pescando y no pescan nada, se da básicamente la misma situación con la que Cristo lo llamó cuando él estaba en vida y comenzaba su ministerio terrenal. La primera vez que el Señor llamó a Pedro fue de las redes al ministerio. Y cuando lo llama, sucede la misma situación. No habían pescado nada y están ahí. No han pescado nada toda la noche, todavía están tirando la red y aparece el Señor Jesucristo y le dice, tiren la red a este lado y agarran peces. Cuando Juan mira el milagro, se recuerda del Señor Jesucristo, le dice, Pedro, es el Señor. Pedro estaba sin ropa, él estaba sin su túnica, pero de repente agarra su ropa y empieza a tratar de llegar al Señor. Él mira que la barca no avanza. Tenía tanto deseo de estar con el Señor, de hablar con Él, de tener una conversación, que Él se tira al agua y empieza a nadar. Ahora nosotros vemos cómo el Señor agarra a Pedro y tienen una conversación después de esta ocasión en la que Él se presenta a ellos con este milagro nuevamente y repite este milagro en su vida. Yo quiero que nosotros entendamos en esta hora de que Dios es un Dios que da segundas oportunidades. Quizá usted está pasando un momento difícil en el cual siente que Dios no le ha perdonado. Un momento en el cual siente que su pecado es demasiado grande como para volver a comenzar de nuevo. Pero déjeme decirle algo. El Dios que yo sirvo es un Dios que da segundas oportunidades. Y que a pesar de que nosotros fallemos, Él se complace, se deleita, dice su palabra, en tener misericordia. Esto no quiere decir que nosotros vamos a seguir pecando, pero sí, el Señor le dijo a aquella mujer adúltera, vete y no peques más. Esta fue la recomendación del Señor. Este es el deseo del Señor.
Estos pasajes bíblicos y la vida de Pedro nos demuestran a nosotros de que Dios no solamente puede dar segundas oportunidades, sino que Dios puede levantar grandemente cuando nosotros nos hemos arrepentido y hemos hecho las cosas apropiadamente. Cuando yo leo el libro de Hechos y veo a un Pedro sanando hasta con su sombra, un Pedro predicando que se salvan miles, pareciera como que fuera otro Pedro, un Pedro diferente al de los evangelios. Pero déjeme decirle que no, que es el mismo Pedro, nada más que formado y moldeado por el poder del Espíritu de Dios. Eso es lo que Dios puede hacer con nosotros si nosotros persistimos en arrepentirnos delante del Señor y en no dejarlo. Dios conoce que usted y yo tenemos dificultades, tenemos imperfecciones. Vuelvo y repito, esto no justifica que nosotros fallemos al Señor con pecados de muerte. Pero déjeme decirle algo, Dios es un Dios de amor, de misericordia, que quiere levantarle, que quiere restaurarle y que le está diciendo en esta hora a través de este mensaje, yo soy un Dios que doy segundas oportunidades. Entonces, hermanos, si tenemos a un Dios que da segundas oportunidades, por favor, levantémonos, sigamos adelante. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que perdona, aunque también es fuego consumidor, pero su naturaleza es amor. Nosotros leemos en parte de la palabra del Señor a uno de los hijos de Ezequías, Manasés, que fue un hombre tremendo, dice la palabra del Señor, que llenó de punta a punta el país de sangre. Era dado a las hechicerías, era dado a leer las estrellas, al horóscopo, a todas esas cosas. Profanó el templo del Señor, quemó sus hijos ofreciéndolos al dios Moloc. Y Manasés, Dios lo entrega en manos de sus enemigos por toda su maldad. Pero la palabra del Señor dice que Manasés, estando preso y cautivo en tierra de sus enemigos, clamó a Dios humilladamente y Dios lo perdonó. ¿Hubiera usted perdonado a alguien así? ¿Hubiera usted perdonado a alguien que era conocido por ser hechicero, brujo, por haber matado a sus propios hijos en ofrenda a dioses paganos, por haber llenado todo el país de sangre con violencia, destrucción, asesinatos, homicidios, de todo? ¿Hubiera usted perdonado a esa persona? Dios lo perdonó. Y Dios no solamente lo perdonó, lo restituyó al lugar que él tenía antes. Porque cuando nosotros nos humillamos correctamente y de corazón delante de Dios, Dios no se tarda en respondernos, en restituirnos y en darnos en nuestra vida de su gracia y su perdón. ¿Será quizás usted una persona en este momento que está pasando un momento como el de Pedro? Una situación como la de Pedro, que ha fallado al Señor, se siente mal, no ha querido ni orar ni abrir la Biblia, se siente inmerecedor, indigno hasta de ir a un templo a orar y a alabar al Señor. Pues déjeme decirle algo, el Señor lo conoce mejor que nadie a usted y lo está esperando con los brazos abiertos. En esta hora espero que este mensaje pueda ser de bendición para su vida. Y en este corto mensaje espero que el Señor haya hablado a su corazón y le haya dicho, así como muchas veces me lo ha dicho a mí, yo soy un Dios de segundas oportunidades. Levántese, siga adelante, que el Señor es un Dios de amor. Dios me los bendiga, mis hermanos.